Ok, continuamos entonces. Nos vamos a ir en el simulador de física 2, en la pregunta 3, por favor, donde viene ahí un circuito. Habíamos visto que tenemos dos tipos de circuitos, los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Bien, ¿de qué tipo de circuito se trata el que tenemos ahí? ¿En serie o en paralelo? No los escucho, ¿es un circuito en serie o un circuito en paralelo? ¿O no saben distinguirlos? También díganme. Es en serie, profesora. Ok, muchas gracias. Muy bien, es en serie, porque recuerden que los circuitos en serie son como estos también, este que tenemos también aquí, que es parecido al que está en nuestro esquema. La intensidad de corriente y toda la electricidad es la misma para todos, mira, no hay cables, no nada. Recuerda, es como una serie de Navidad. Si se descompone un foquito, pues ya no permite seguir pasando corriente a los demás y pareciera que se descompusieron todos. Eso lo hace ser en serie. Dice, ya, perdón. Dice, este tipo, los circuitos en serie tienen varias características. Por ejemplo, la intensidad total es igual a la intensidad en todos. Por ejemplo, este tiene la misma, la intensidad que entra aquí es la misma intensidad que tenemos en un foquito. Imagínense que son foquitos en la resistencia. Este foquito tienen la misma, todos tienen la misma. Mientras que la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias individuales. Esa es la resistencia total. Igual el voltaje es igual a la suma de todos los voltajes. Ahora, no vamos a entrar en el otro porque al final el que nos están pidiendo aquí y en el que en todos nuestros simuladores encontramos eran circuitos en serie. Lo cual quiere decir que seguramente en su examen tendrán solamente circuitos en serie. Dice, inciso A, todos los componentes tienen el mismo voltaje. No puede ser porque, mira, si ves un circuito en serie, los componentes o el componente total es la suma de todos los voltajes. No pueden tener el mismo. Después dice, la resistencia total es la suma de las resistencias individuales. Tampoco, esa sí puede ser, mira, porque la resistencia total es la suma de las resistencias individuales. Aquí están, aquí las tenemos. Por eso es que la respuesta es B. ¿Por qué C no es la respuesta? Dice, la resistencia total, la suma de los recíprocos de las resistencias individuales. Esa no puede ser, porque esa aplica en cuando es en paralelo. Mira, en paralelo sí es la suma de las resistencias, pero en series solamente la resistencia total es igual a la suma de las resistencias. Finalmente dice, la intensidad de corriente del circuito es igual a la suma de las intensidades de sus componentes. Ok, no puede ser porque las intensidades en el circuito en serie no son sumas, sino que son iguales todas. Entonces, aquí, ¿qué es lo único que nos queda por hacer para contestar correctamente? Pues aprendérnoslas. Aprendérnoslas que en los circuitos en serie la resistencia total es igual a la resistencia 1, que igual a la resistencia 2, en fin, todas las resistencias son iguales. Mientras que en los de paralelo, entonces ahí sí es la sumatoria. La sumatoria de las resistencias, perdón, de las intensidades me dan la intensidad total. En el circuito en serie, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias individuales, mientras que en la de paralelo, la resistencia total es igual al recíproco de la suma de todas las demás resistencias. Finalmente, en el voltaje, en los circuitos en serie, el voltaje total es igual a la suma de todos los voltajes. Mientras que en paralelo es la igualdad, es decir, voltaje es igual el voltaje total es igual al voltaje que tiene cada uno de los, pues, de los elementos. Ahora, no hay otra cosa que hacer aquí más que aprendérnoslas, ¿sí? O sea, repásenlas, escríbanlas, repítanlas, sobre todo estas tres que son para el circuito en serie. Intensidad total igual a intensidad 1, 2, la resistencia y el voltaje es igual a la suma de las resistencias y de los voltajes respectivamente. No sé si me di a entender.
¿Quién había preguntado esa? Yo. Ok, entonces en esa lo único que hay que hacer pues es que hay que aprendérnoslas, hay que aprendernos esto. Anótenlas y repásenlas, no hay otra. Ok. Nos vamos a ir, por favor, a las 7. A las 7. La 7 dice, de acuerdo a la ley del Ohm, la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional a... Bien, en esta pregunta nos habla de la ley del Ohm. Recordemos que la ley del Ohm tiene que ver con la electricidad, ¿sí? ¿Qué de la electricidad? Pues bueno, tenemos que ver o relacionarla con la intensidad de corriente, la caída de potencial y las resistencias. ¿Sale? Por lo tanto, no es cierto. ¿Saben qué? Ah, yo la anoté mal. A ver, ¿cómo va aquí? Es intensidad, voltaje y resistencia. ¿Saben qué? No sean malitos, ahí corríjanme. La 7 es la B. Yo puse mal la fórmula, lo siento. La 7 es B. ¿Es B o D? B. Es que yo me había equivocado en poner la fórmula. Ordeno un segundo. Vamos a estaba bien, voltaje, resistencia e intensidad. Voltaje, resistencia. No, sí estamos bien. A ver, recordemos, la ley del Ohm tiene que ver con la electricidad, ¿sí? Todo lo de las cargas, la corriente, el voltaje y la resistencia, ¿sí? Ahora, si nosotros lo sacamos como fórmula, nos está diciendo la intensidad de corriente. Quiere decir que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia, ¿sí? Entonces, aquí, si nosotros nos damos cuenta, tenemos esto que tenemos aquí. ¿Cómo sabemos que es directamente proporcional? Ah, bueno, porque mientras la intensidad aumenta, la resistencia también debería de aumentar. Pero lo cierto es que no, lo cierto es que eso lo vimos cuando empezamos a ver la de potencia eléctrica, la ley de Ohm, no sé si recuerden, que precisamente dice que, vamos a ver, aquí está, que cuando el voltaje aumenta, la intensidad también aumenta, ¿sí? Recordemos que habíamos dicho que el voltaje es como cuando el empujón que se le da a la electricidad para que la intensidad de corriente, o sea, la corriente fluya, ¿sí? Si hay mucho voltaje, pues, por ejemplo, cuando cae un rayo, ¿no? Que hay una descarga, comúnmente decimos eso, que hasta se descomponen los aparatos. ¿Qué pasa? Entonces llega con mayor fuerza, que sería el voltaje, la electricidad, la intensidad de corriente fluye, y cuando llega la resistencia, que puede ser un foco, que puede ser un enchufe, lo que sucede aquí es que la corriente, pues obviamente llega y hace un choque, por ejemplo, en la resistencia, ¿no? Y qué pasa, hasta se quema y en algunos casos hasta humito sale, ¿no? Hasta cuando conectamos mal, por ejemplo, nuestro cargador o lo que sea, se siente a veces el flamazo. Significa que la intensidad y el voltaje son iguales, son proporcionales, directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si el voltaje aumenta, la intensidad aumenta, ¿sí? Que una relación de proporcionalidad directa tiene que ver con cómo uno crece y el otro también, o uno disminuye y el otro también. Si tengo menos voltaje, también tendré menos intensidad.
Pero ¿qué pasa en las resistencias? Las resistencias están, o se puede decir que están hechas para cierto voltaje o para que fluya cierta intensidad. Quiere decir que si hay mayor intensidad, la resistencia o su capacidad de la resistencia disminuye. Si hay menor intensidad de corriente, la resistencia aumenta. Entonces, la resistencia es inversamente proporcional a la intensidad, ¿sí? Entonces, ahí la respuesta no puede ser resistencia, ¿sí? Porque no son directamente, sino inversamente proporcionales. Entonces, la B no puede ser la respuesta, ¿sí? Dice, de acuerdo a la ley del Ohm, la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje, pero no a la resistencia eléctrica. Entonces, de acuerdo a esto, la ley del Ohm, no tendríamos ninguna respuesta correcta. Pero recuerden que vimos algo igual que era la ley del Watt. ¿Sí? Que la ley del Watt me define la potencia eléctrica, que me dice que potencia eléctrica es igual a voltaje por intensidad. ¿Vale? Entonces aquí me dice, de acuerdo a la ley del Ohm, la intensidad, bueno, acá por ejemplo, la intensidad de corriente es directamente proporcional a la potencia eléctrica, porque mira, si tú quisieras aquí la intensidad, lo que tendrías que hacer es despejarla. Estorba el voltaje, está multiplicando, se va dividiendo. Entonces, ahora sí, la intensidad es directamente proporcional a la potencia eléctrica. Mientras que aquí, pues no, acá por ejemplo no se podía porque está aquí como denominadores inversamente proporcional. Entonces la respuesta es D. Igual, ahí, ¿qué tengo que hacer para responder bien? Aprendérmelas, ¿sí? La resistencia es inversamente proporcional a la intensidad, mientras que la potencia eléctrica es directamente proporcional. No sé si me doy a entender. Díganme. Bueno, para no confundirnos, simplemente hay que aprendernos que, por ejemplo, que la intensidad es directa, cuando es directamente proporcional es la potencia y cuando es inversamente es la resistencia. Y también el voltaje es directamente proporcional con la ley del Ohm. ¿Es potencia eléctrica entonces? Perdón, la resistencia eléctrica. Okay. Ahora, básicamente con las fórmulas me doy cuenta. Si el que quede arriba, ese es directo. Y el que quede abajo, ese es inverso. Por ejemplo, acá potencia eléctrica quedó arriba. De acuerdo a la ley del Watt, la potencia eléctrica es directamente proporcional y el voltaje sería inversamente proporcional. Pero de acuerdo a la ley del Ohm, el voltaje es directamente proporcional porque está arriba, mientras la resistencia es inversamente proporcional. Ok, de esta tienen formulario. ¿Tienen su formulario de ciencias experimentales? La de ley de Ohm, sí tenemos el formulario. Ah, pero en general, uno en general donde venga también química y eso. Sí. Ok, perfecto entonces. Ok, pasamos a la 10, por favor. Dice, calcula la potencia eléctrica de un dispositivo electrónico alimentado con un voltaje de 120 voltios cuyo funcionamiento requiere de una intensidad de corriente de 20 amperes. Calcula también la energía eléctrica media mensual consumida por el dispositivo si diariamente debe estar encendido en promedio durante 11 horas. Nota, se sabe que el dispositivo no es encendido durante 21 días por mes, pero donde el consumo eléctrico del entero más cercano. Como hablamos de potencia eléctrica, pues vamos a utilizar la fórmula. La fórmula de la potencia eléctrica ya la tenemos aquí. Es voltaje por intensidad. Y como sí tenemos esos datos, pues vamos a resolver. Me dice potencia eléctrica es igual a voltaje, que estamos hablando en ahorita de 120 voltios, por la intensidad,
que estamos hablando prácticamente de 20 amperes. ¿Cuánto nos da la potencia eléctrica? 2.400 watts. Perfecto, 2.400 watts. Pero ahora no solamente me dice encuentra la potencia eléctrica, me dice también, se calcula también la energía eléctrica media mensual consumida por el dispositivo si diariamente debe estar encendido en promedio durante 11 horas. Y dice que tomemos al mes solamente con 21 días. Entonces, ay, perdón. Ok, entonces aquí, pues lo que tenemos que hacer es sacar el consumo mensual, ¿sí? Si está encendido diariamente 11 horas y son 21 días, entonces ¿cuántas horas está encendido diariamente? 231. 231. 31 horas. Pero recuerden que el consumo se saca con kilowatts hora. Quiere decir que antes debo consumir estos a kilowatts y lo voy a hacer dividiendo entre 1000. ¿Cuánto es 2.400 entre 1000? 2.4. Muy bien, ahora lo tengo que dividir entre el total de horas. Perdón, multiplicar por el total de horas, que son 231. ¿Y cuánto me da? 554. 554. Kilowatts hora. ¿Sale? Entonces, la respuesta es la B, porque en la B me está diciendo 2000 watts y en la A me está diciendo 2000 kilowatts, pero ya vimos que en kilowatts son 2.4, no 2400. Ok, no sé si me he dado a entender. Díganme, por favor. Algo, por favor, no sé si se debe entender, volvemos a explicar algo. Yo creo que sí, porque ya me confundió. A ver, entonces, a ver, bueno, le comentaba. A mí ya me revolvió porque nos había dado que la respuesta correcta era la 9. Y según yo, a lo que hice, mi respuesta correcta es la D. Entonces, ¿D? ¿Estamos en la 10? así es. Ah, va. Así. Ok, vamos a revisarla de nuevo, ¿va? Me está diciendo que es un aparato el que sea, ¿no? Nada más dice que calcula su potencia eléctrica y su consumo mensual, medio mensual. Sabemos que la potencia eléctrica la calculamos como voltaje por intensidad, es decir, 120 voltios por 20 amperes. Y esto me da 2400 watts, ¿sí? Porque voltios y amperes se vuelven watts. Entonces aquí está. Y después me dice que calcule su gasto promedio mensual. Por ejemplo, me dice que está encendido diariamente 11 horas diarias y que consideremos solo 21 días. Entonces, 11 por 21 me da 231 horas. Quiere decir que esto es lo que al mes está encendido. Pero antes de poder sacar este consumo, tengo que, recuerda que nosotros calculamos este consumo por kilowatts hora, no con watts hora, sino kilowatts. Quiere decir que estos watts los debemos convertir a kilowatts. ¿Cómo los convertimos a kilowatts? Ah, pues bueno, convirtiendo estos watts a kilowatts es dividiendo entre 1000. ¿Sí? Que nos quedaría ahí 24 entre 10, que nos da 2.4 kilowatts. Ahora, luego dice, entonces, eso es lo que consume este dispositivo estando encendido. Ah, pues ahora multiplícalo por el número de horas que se van a consumir en todo el mes. Y tenemos que se consumen 231 horas, aquí está. Por eso multiplico. ¿Cuánto me costó el watt? O sea, un kilowatt, el kilowatt, o más bien, ¿cuál es su uso en este caso? 2.4 kilowatts.
Y sus horas, ¿cuánto tiempo está consumiéndose? Se consume o se utiliza 231 horas al mes. Es decir que entonces 2.4 por 231 nos da 554 kilowatts, que ahora sí sería la forma en la que se mide el consumo de la potencia eléctrica o de la electricidad. No sé si me doy a entender. Ok, Ujú. sí, gracias. Y por nada. Sale, el siguiente lo van a contestar ustedes. Calcula la potencia eléctrica. Aquí está pues. Calcula la potencia eléctrica de un dispositivo electrónico que se alimenta por un voltaje de 80 voltios y 35 amperes. Calcula también la energía eléctrica mensual consumida por el dispositivo si tiene que estar encendido diariamente en promedio 9 horas diarias. Considera 28 días al mes. Ya está, profesora. Ok, no sean malitos, mándenmelo por el chat privado.
la potencia y la energía que se consume. Ok, Maleni, no te... Ok, José Manuel, muy bien. No, Aarón. Carla, bien. Ok, esperamos unos 2 o 3 más. Y revisamos ahorita. Dejen terminar de pasarles lista de la segunda clase. Efren, tu potencia está bien, pero tu consumo de energía no. ¿Nadie más? Ok, vamos a revisar entonces rapidísimo. Ok, tenemos aquí, calcular la potencia eléctrica de un dispositivo electrónico que se alimenta por un voltaje de 80 voltios y de 35 amperes. Muy bien, Aranza. Ok, aquí básicamente está muy sencillo lo que tenemos que hacer. Recordemos que la potencia es igual al voltaje. Aquí está nuestro voltaje, aquí está. Por nuestra intensidad, que son 35 amperes. Entonces solamente tenemos que haber multiplicado 80 por 35, que nos da 2.800. 2.800 watts. Pero ahora recuerda que para saber el consumo medio o saber el consumo que hacemos en nuestros hogares, tenemos que medirlo en kilowatts hora. Entonces, para convertir a kilowatts hora, lo primero que tenemos que hacer es hacer que estos watts dejen de ser watts para convertirse en kilowatts. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, dividimos 2.800 watts entre 1.000. Sí, aquí obviamente podemos hacer esto, eliminar ceros y ceros y dividir solo 28 entre 10, que es exactamente lo mismo que 2.800 entre 1.000, y nos da 2.8 kilowatts. Pero ahora me está hablando de kilowatts hora, me hacen falta las horas. Ah, pero aquí también me dice que diariamente se consume o se utiliza 9 horas y que durante 28 días. Ah, entonces, ¿qué hago? 28 por 9, que me da 252 horas. Entonces, esto es lo que se consume en un día, perdón, en un mes, las horas que se utiliza. Y este es el consumo de este aparato, que es 2.8, entonces los multiplicamos y tenemos que 252 por 2.8 nos da ¿cuánto? 705.6.
Perfecto, 705.6, que básicamente pues esta sería nuestra energía o el consumo de energía que hacemos, 705.6 kilowatts hora, ¿sí? Que es como la unidad con la que medimos el consumo de energía. Aarón, y por ahí quien se equivocó también en la energía, en lo de energía, ¿ya quedó más claro? Sí, maestro, nada más que yo tenía problema con que no dividí lo entre 1000. Ese fue mi problema. Sí, acuérdense, siempre para la potencia es en watts, pero ya cuando quiero sacar el consumo es en kilowatts hora. De hecho, hasta si revisan en su recibo de luz, les aparece así, costo por kilowatts hora, por aquí tenía uno. Aquí en su recibo de luz. Aquí. Ay, carambolas, no prendí mi micro, mi video. En su consumo de luz, por ejemplo, dice en concepto, dice energía kilowatts hora, nos cobran en kilowatts hora. No, imagínense, si nos cobraran en watts, estaríamos perdidos y sin electricidad sería muy caro. Es kilowatts hora. Ya de por sí no llega tan barato el recibo de la luz, ¿verdad? Pero estaría peor la cosa. Ok, antes de pasar a química, rapidísimo, ¿alguna duda, aunque no venga en el examen, pero que sea de física 1 o física 2? ¿Alguien quiere hacer alguna aclaración o tiene alguna duda de esas materias? Entonces tiene que dividirse entre 1000. Sí, para que lo vuelvas kilowatts. Ok. Recuerda que el prefijo kilo quiere decir 1000. Por eso cuando tú dices voy a caminar 1 kilómetro, quiere decir que te vas a avanzar 1000 metros. Cuando tú dices voy por 1 kilogramo de huevo, vas por kilo, 1000 gramos. Ok, muchas gracias. Es una milésima parte del watts, es el kilowatts. Ok, no hay dudas entonces de física para ya pasar a química. Ok, de las preguntas de su examen de química, por favor, díganme dónde hubo duda. Yo en la primera, por favor. Ok, la primera, muy bien. ¿Cuál más? ¿Cuál más, por favor? Ya en química no hay problema, entonces nada más explicamos la primera. Dicen, por favor. No, yo tuve duda en la 3, por favor. Ok, en la 3. ¿Cuál más? Híjole, ya, ni para qué estamos haciendo revisión. Miren, ya todas se la saben, qué bárbaros. Me están haciendo quedar mal. No, y en serio, rapidísimo, por favor, además de la primera, la tercera, en química, ¿qué otro detalle tenemos? Bájenle el volumen a su teclado porque escucho cómo le dicen, sí, mi amor, yo también te amo. Y eso que están escribiendo nada más. En la 8 también, por favor, maestra. Ok. 8. Ok, sí. Ok, ¿nada más? ¿Seguros? Bien, vamos a empezar entonces con la 1. Dice, el vapor de agua es una disolución gaseosa. Seleccione la pareja de palabras que describe correctamente los estados de agregación de un soluto y de un disolvente en ese orden. Ok, vamos a ver entonces, ¿qué es un soluto y qué es un disolvente? Un soluto es
Es un líquido, ¿no? Es el que se disuelve, ¿no? Que se combina con alguna sustancia, bueno, algún producto, ¿no? Ok, él dije que el soluto es un líquido, muy bien, ok. Y un Es como disolvente, solución, ¿no? Más o menos. ok, como una solución, muy bien. Bien, vamos a ver. Un soluto puede estar encontrado en cualquier estado de la materia. Puede ser como un líquido, como un sólido o como un gas. Básicamente el soluto es la sustancia o la materia, el material que se va a deshacer, a descomponer. ¿Cómo se deshace o se descompone? Mediante un solvente, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros las mujeres nos pintamos las uñas. Ay, qué bonito, ¿no? Yo me lo pinto y todo acá bien padre y ahí están mis uñas. Y usualmente lo que utilizamos es en manera líquida, ¿sí? Que sería mi soluto, mi sustancia que le estoy poniendo a mi uña. Pero ¿qué pasa? Ah, que ya no me gustó este color o o ya no me gustaron, ¿sí? O ya me aburrieron. Ya ven que las mujeres son casi... Entonces, ¿qué hago? Pues quiero quitármelo. Unas están me mordiendo las manos hasta que me coma las uñas completas, o la otra que es la más común y efectiva, que es utilizar un solvente. ¿Qué es un solvente? Pues es otra sustancia o puede ser cualquier otro material que haga que esto se deshaga, se descomponga, se disuelva, básicamente. Entonces, por ejemplo, yo me puse en líquido, que es mi barniz, que después cuando seca se vuelve prácticamente sólida, ¿sí? No es como que se escurra ya seco, ya es nada más así. Y cuando yo utilizo algo para solverlo, para disolverlo, por ejemplo, es la acetona pura, ¿no? La acetona pura es líquida. Tomo yo mi pedacito de algodón o de algo ahí que yo tenga, hasta con papel, y me empiezo yo a frotar hasta que se quita. Eso significa que estoy convirtiendo un soluto, que sería mi barniz, que ahora ya está en estado sólido, con su disolvente, lo estoy convirtiendo pues a nada, lo estoy quitando con la acetona. Ahora, les decía, los solutos pueden ser, o más bien los solutos prácticamente siempre son líquidos, y por ejemplo este se transforma, y el disolvente pues también se puede encontrar en diferentes estados. Bien, por ejemplo, ahí me dice, el vapor de agua es una disolución gaseosa. Entonces, el soluto, la forma original en la que está es, pues, agua prácticamente, ¿sí? Entonces sería líquida. Recuerden, los solutos tienen esa característica, son líquidos. Ahora, el disolvente, una vez que se descompone, que el agua deja de ser agua, se vuelve vapor de agua. Eso quiere decir que está en su manera gaseosa. Entonces, ahí la respuesta es que de líquido pasa a gas, ¿sale? No sé si me doy a entender. Sí, profesora, gracias. ¿Sí? Entonces recuerden, los solutos son líquidos. El disolvente lo podemos encontrar en varias formas, pero depende de lo que nos estén diciendo. Por ejemplo, ahí les digo, me dice vapor de agua. Ah, pues el vapor de agua se disuelve pues, con agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que les decía de las uñas, el soluto pues es el barniz, es líquido, y cuando lo descomponemos con un solvente también es líquido, o sea, de líquido a líquido, pues sí sigue siendo líquido. Sin embargo, en este caso, como es vapor de agua, pues del líquido original, que es el soluto, cuando lo disolvemos o se disuelve y le agregamos cierta temperatura, se vuelve gas. Muy bien. La pregunta número 3 nos dice, oigan, se va a cerrar la sesión, luego ingresamos con el mismo link, por favor. Elige la opción que contiene el nombre trivial común o doméstico